la corrupción y el crimen organizado a propósito del caso Lavallato y todos sus antecedentes y consecuencias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Flor de María Deuro Mora para que nos dé también una explicación. Ella es abogada penalista, decana del Colegio de Abogados del Callao. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo vengo ahora ya en condición de representante de la sociedad civil ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El día de ayer ya juramenté y bueno, he tenido que dejar el decanato momentáneamente mientras dure este cargo. Pero lo cierto es que hemos podido observar a partir del año pasado, con el caso del doctor Moreno, que es el presidente regional, que han habido grandes actos de corrupción tanto en el sistema político y después en el Poder Judicial con el presidente Ríos Montalvo, ¿no? Que gracias a esas conversaciones telefónicas, esas escuchas telefónicas que hizo el Ministerio Público, se ha podido determinar la gran corrupción que ha habido en nuestro sistema judicial así como en el sistema político. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar, emitir las resoluciones pertinentes para poder de algún modo lograr que la corrupción no avance, ¿no? Porque es algo que ya está, me parece, enraizado en nuestro país. Son diversas instituciones que están comprometidas en actos de corrupción. Tenemos el caso Lavallato, tenemos el caso de la señora Susana Villarán, tenemos las investigaciones contra el ex presidente Toledo, que parece que están entrampados con una extradición que hasta ahora no surte sus efectos. Tenemos el caso del expresidente Kuczynski y las investigaciones contra Alan García Pérez. En todos estos casos estamos hablando de situaciones peculiares o todas operan bajo más o menos un mecanismo o un método similar. Pareciera que todo opera bajo un mismo mecanismo o método porque reciben dinero del exterior de una empresa que se ha dedicado a corromper a los altos funcionarios para poder obtener ganancias en el Perú, para poder obtener licitaciones aparentemente ilegales, ¿no? Porque el sistema lo permite. Porque el sistema lo permite. El sistema lo ha permitido y los gobernantes lo han permitido. Porque mira, la corrupción no solo está en el Callao, no solo está en Lima. Tenemos, por ejemplo, el caso del Hospital Lorena y la vía expresa en Cusco. También es una situación grave. Hay un presidente regional que está detenido. Creo que en el transcurso de la semana pasada también se ha detenido a otros presidentes regionales. Tenemos, por ejemplo, el caso del presidente regional electo del Callao, que está con un mandato de detención preliminar, ¿no? Porque se le está vinculando también a una organización delictiva. Entonces podemos observar pues que son varios elementos que están. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se van enlazando en realidad todas esas instancias o todos estos poderes para poder constituir una red? Bueno, comienzan con los famosos amigotes, pues yo tengo amigos en el Poder Judicial, tengo amigos en la policía, tengo amigos en el gobierno regional y entonces yo me presento a una licitación, le ofrezco a la persona encargada de la licitación darle un porcentaje, podría decirse un diezmo, ¿no? Darle una coima, obtengo esa licitación, si después tengo problemas, yo tengo a mi amigo en la Fiscalía, tengo a mi amigo en el Poder Judicial que me van a salvar de este asunto. Ahora, lo que ocurre no nos olvidemos, por ejemplo, en los últimos informes que se emitieron por la comisión que intervino la Corte Superior del Callao, existen una serie de procesos contra el gobierno regional que han sido archivados. Eso nos demostraría pues que la justicia no está operando, no solo el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía. Porque ¿de dónde comienza la investigación? A nivel policial. Si yo hago mal mi investigación, el fiscal no va a poder avanzar, no me va a poder acusar y entonces el Poder Judicial me tiene que absolver. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma profunda, no solo en el Poder Judicial, Ministerio Público y todas las entidades que estén relacionadas con el sistema de justicia. Pero claro, la primera cuestión es
¿Desde cuándo viene todo esto? En realidad, en algún momento se supone, nosotros yo creo que desde hace muchos años. De varios gobiernos. De varios gobiernos. Mira, estamos hablando del gobierno de Toledo. Voces, investigaciones o análisis que permitan ir diciéndonos, cuidado con esto, miren lo que está pasando. Yo creo que sí han habido voces de alerta de algunos periodistas que han hecho investigaciones, pero que han quedado paralizadas, han quedado ahí nomás. ¿Por qué? Porque el presidente tiene amistad con uno, tiene amistad con otro, entonces las investigaciones siguen paralizadas. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como quien dice, levantar el polvo, sacudir la alfombra para ver qué tenemos y cómo comenzamos a trabajar. Porque actos de corrupción existen en todo el país. Y yo creo que el caso Lavallato, el caso de Odebrecht, ha sido el detonante. Bueno, el detonante para que todo vaya saliendo a luz. Ha ocurrido en varios países de América Latina. En varios países de América Latina, eso es cierto. Hay un método ahí, digamos, yo recuerdo de aplicación mucho, casi universal. Claro. Por así decirlo. Mira, yo recuerdo mucho hace 4 o 5 años que viajé a Bogotá por una pasantía. Y conversando con un taxista me dijo que era una vergüenza que tuvieran a su alcalde detenido. Habían construido unas pistas y una vía expresa en pleno Bogotá y se habían encontrado con que también habían habido estos actos de corrupción y el alcalde fue detenido inmediatamente y también estuvo involucrado varios miembros del poder de ese entonces. Después he escuchado, no sé si ustedes también tienen conocimiento de este fiscal general colombiano que viaja a un curso a Estados Unidos y se entrevista con un narcotraficante que está buscado, un extraditable que está buscado en Colombia. Resulta que ese traficante ya tenía contactos con la DEA y le dice, bueno, el fiscal general me está buscando y me está pidiendo una cantidad para ayudarme en mi proceso. Este señor regresa a Colombia y es detenido inmediatamente. Y este señor, bueno, ha involucrado a miembros también de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Entonces, lo que nos explica es que estamos viviendo un momento difícil, yo creo que a nivel latinoamericano. Tenemos el caso de la presidenta Cristina Fernández. También está involucrada, también el gobierno argentino tiene los mismos actos de corrupción que estaríamos viendo y investigando acá en el Perú. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es refortalecer nuestras instituciones y bueno, tratar de que desde las universidades a enseñar cursos de ética, cursos de moral y tratar de mejorar la situación. Si no lo hacemos, vamos a hacer un escándalo 2 o 3 años, después se va a parar todo y vamos a seguir en lo mismo. Hasta el nuevo escándalo. Hasta el nuevo escándalo. ¿No? Entonces yo creo que ya es hora de que tomemos, como se dice, al toro por las astas y comencemos a trabajar. Doctor Iván, desde las universidades. ¿Cuál es la situación? Buenos días. Perspectiva, bienvenido. Gracias. Yo tengo la impresión, digamos, no voy a repetir lo que ya se ha señalado, comparto en buena cuenta lo que se ha señalado. Tengo la impresión, digamos, y esto creo que es entendido así, el crimen organizado es un negocio. Digamos, nadie es criminal por hobby, difícilmente. O sea, se busca una finalidad que normalmente está vinculada a la obtención de algún beneficio económico, es decir, el tráfico de drogas, el trata de personas, la corrupción, etcétera, etcétera. Para mantenerse el crimen organizado necesita vincularse con la política. Y eso es lo que ha pasado en el Perú y en los países del entorno. Bueno, es lo que pasa en todas partes. Lo que ha pasado en todas partes. Pero es una cuestión de necesidad. Cuando un Estado, cuando un sistema jurídico no tiene las reglas claras de cómo frenar esa relación y ese enquiste de la criminalidad organizada en la política, sucede lo que ha sucedido en el Perú y en los países vecinos. Claro. Mi pregunta va, porque viene en función un poco de lo que venimos escuchando, es decir, que esto en realidad no es una cosa nueva, esto siempre ha operado así, y se supone que los estados, frente a situaciones tan escandalosas, porque estas no son las primeras que se han vivido en el Perú, sin duda tenemos desde épocas muy antiguas negociados impresionantes, ¿no es cierto?, con dictaduras o sin dictaduras. ¿Cómo es que no se ha previsto o cómo es que no se ha podido crear un aparato jurídico en procura de que no se reproduzca este mal y esta proclividad al robo y a la corrupción? En mi concepto, precisamente por esta relación tan íntima entre la criminalidad organizada y ciertos sectores de
ciertos partidos políticos. Por ejemplo, yo no voy a insistir en los casos burdos de esta vinculación. Lo que ha sucedido en el Callao, lo que ha sucedido en la Corte Suprema, son casos evidentes. A mí me gustaría poner la atención sobre los actos más sutiles, que también forman parte de todo este engranaje. Por ejemplo, lo que ha sucedido esta semana con la ley aprobada en el Congreso, no solamente por la forma, sino por el fondo. El que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no haya podido, por un blindaje de Fuerza Popular, ser investigado, lo mismo que, no por crimen organizado, los miembros del ex-CNM, el que la fiscal provincial provisional Élica Delgado, miembro del equipo que está investigando, junto con el doctor Domingo Pérez, haya sido, ya no digo removida del cargo, sino separada del Ministerio Público, es algo que no puede pasar desapercibido. Se suele decir, y así lo ha argumentado el fiscal de la Nación, que es en el ejercicio de sus atribuciones y deberes. No es así. En el Estado de Derecho, una atribución y un deber de un funcionario público no puede ejecutarse de manera arbitraria e inmotivada. Cuando esa facultad se ejerce, como ha sido en este caso, generando un perjuicio concreto en una de las dos investigaciones fiscales más importantes que existen en el Perú en este momento, la otra es la que llevan en el Callao las fiscales Castro y Sánchez, evidentemente eso no puede leerse ni justificarse por el ejercicio de unas atribuciones legales. Eso es abuso del derecho y eso la ley lo prohíbe. Entonces, si uno revisa, hay actos no solo burdos de corrupción en donde se plasma este vínculo entre criminalidad organizada y el aparato de justicia en el CNM, en la OMPE, en el Ministerio Público, en el propio Poder Judicial, en el empresariado, en el Congreso, sino que también hay actos más sutiles que suelen pasar desapercibidos, que terminan dándole forma a toda esta relación que al final, no voy a decir que con leyes vamos a mejorar, eso simplemente será un grano de arena, pero hay leyes que deberíamos tener y no tenemos. Por ejemplo, delitos que sancionen a los partidos políticos y a los dirigentes de los partidos políticos por financiamiento ilegal. Digamos, eso es algo que existe en derecho comparado sin ningún problema. Cuando la decisión de implementar esos delitos depende de quienes podrían verse directamente afectados, es evidente que eso no se va a dar. Entonces, claro, tenemos que encontrar mecanismos de presión ciudadana, de contrapoderes, para que las decisiones políticas que se tienen que tomar y las investigaciones que se tienen que llevar a cabo y tienen que estar debidamente blindadas no sean petardeadas ni por el fiscal de la Nación ni por algunos sectores del Parlamento. Vamos a hacer